ojos, ¿verdad? Aplicar todos los implementos que el patrono da de acuerdo a la tarea que va a realizar, ¿verdad? Usar zapatos con cubo, etcétera, etcétera. Si el empleado no acata lo que le dice el patrono, entonces desde ahí está incumpliendo una de las obligaciones o una de las normas, mejor dicho, ¿verdad? Que el patrón le dio al momento de ser contratado. ¿Y por qué es importante eso? Ustedes se dirán, puchica, pero esto no es una razón tan fuerte como para que pueda despedir. Claro que sí. Póngase a pensar que esta persona de repente trabaja en lo que es electricidad. Se recomienda que cuando alguien trabaja en electricidad use zapatos de suela de hule, goma, exactamente, por la cuestión de la electricidad. Y lo que pasa es, si esta persona no acata lo que le dice el patrón, entonces puede suceder algo fatal y la responsabilidad ahí no va a ser directamente para lo que es el patrón. El empleado va a querer responsabilidad del patrón, ¿no? Va a querer responsabilizarlo, pero directamente es negligencia del trabajador. Por lo tanto, es una razón para que el patrono venga y decida despedir al empleado. La inhabilidad o la ineficiencia manifiesta del trabajador que haga imposible el cumplimiento del contrato. Si se mira que no es una persona eficiente en el trabajo, pues, ¿verdad? No es lo que esperamos, no nos produce, no es lo que para lo que fue contratado, no rinde, no reúne nuestras expectativas, entonces damos por concluida la relación. El descubrimiento de que el trabajador padece enfermedad infecciosa, mental incurable o la adquisición de enfermedad transmisible, de denuncia o aislamiento no obligatorio, cuando el trabajador se niegue al tratamiento y constituya peligro para terceros. Esto de repente ustedes lo pueden escuchar como que un poco discriminativo, pero no es así. Póngase una persona que de repente está trabajando para un restaurante. Una persona que de repente tiene una enfermedad contagiosa como tuberculosis, por ejemplo, ¿verdad? Está trabajando en un restaurante, está en lo que es cocina y aquella persona estaba de toser y de repente no le ha revelado al patrón que tiene esa enfermedad. Entonces eso puede traer fatales consecuencias tanto para sus compañeros como para los clientes, ¿verdad? Porque es una irresponsabilidad de su parte el no cumplir. Porque perfectamente si le habla con la verdad al patrono, el patrono va a buscar las medidas, ¿verdad? Para ver si lo ubica en otra área, en donde no tenga contacto directamente con lo que es la alimentación, ¿verdad? Porque tampoco puede ser de que sabiendo el patrono de que padece de esta enfermedad, lo va a despedir de ninguna manera, ¿verdad? Al contrario, se opta por las medidas. ¿Cuándo va a ser despedido? Cuando el cuando el empleado oculte sus enfermedades, que ahí mismo nos lo está diciendo el inciso K. Y L, cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 97 y 98, que ahí nos habla de las prohibiciones que tienen los empleados, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos, siempre que el hecho esté debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción se observe el respectivo procedimiento reglamentario o convencional, ¿verdad? Como nos dice aquí en el último inciso, dice que el hecho tiene que ser debidamente comprobado y que se le aplicará en aquellos casos que haya ausencia de un reglamento interno, se aplicará conforme lo que el despido irá aplicable en base a lo que establece el Código del Trabajo, ¿verdad? O de repente cualquiera de los convenios pactados entre el patrón y el trabajador. Ahora vamos con lo que es un despido improcedente e injustificado. Dice que el despido no tiene causa o dicha causa no está contemplada en la ley o en su caso en el contrato firmado entre las partes. El empleado normalmente puede exigir
indemnización por dicho despido, que dependerá de la legislación aplicable. Cuando hablamos, consideramos que es un despido injustificado, la ley nos otorga algunos de los derechos, como que lo es el preaviso, la cesantía, ¿verdad? Más los derechos adquiridos. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿verdad? Cuando se despide, se hace una nota de despido a un empleado y se dice que es por reestructuración de personal. Despedimos a X por reestructuración de personal. Y cuando la realidad es otra. Tenemos tal vez, despedimos a alguien y a los días en ese puesto en que se ha despedido al empleado, aparece otro empleado. Entonces a eso llamamos lo que es un despido injustificado. El procedimiento a seguir aquí en este caso es, ¿verdad?, que el empleado perfectamente puede reclamar mediante demanda lo que es un reintegro. ¿Por qué? Porque le están diciendo que lo despidieron por reestructuración de personal, cuando lo que está sucediendo es, no querían tener al empleado, contrataron a otra persona. Entonces está en su derecho para reclamar lo que es, ¿verdad?, un reintegro. ¿Y qué acarrea este reintegro? Nos da salarios caídos, porque estamos reclamando regresar a nuestro puesto. Ahí entra lo que son salarios caídos. Entra lo que son, si hay aumentos en ese tiempo que está fuera el empleado, pues también son beneficios para el empleado. De igual forma, ya al momento de que se dicta sentencia y que dice que el empleado puede regresar a su cargo, ¿verdad?, queda criterio del empleado si regresa, porque ganar un reintegro es arma de doble filo. Ya el patrón ya no lo ve con aquel cariño tal vez que lo vio al principio, ya es una cuestión por la fuerza. Pero el profesional de derecho está en la obligación de plantearle todo eso al empleado y decirle qué consecuencias trae ese criterio. Puede ser mal visto, puede ser objeto de que le pongan tal vez alguna trampa, como decimos popularmente, ¿verdad? Que esto después le puede hacer que pierda ciertos derechos, ¿verdad? Pueden acusarlo de muchas cuestiones y pues queda, pero aquí es una decisión propia del trabajador, si regresa o no. Si no regresa, tendrá derecho a los salarios dejados de percibir, a todos los aumentos de salario, tendrá derecho a sus prestaciones, indemnizaciones y derechos adquiridos. Pero aquí esto directamente es un criterio del trabajador, si regresa con el riesgo que va a tener o se va con sus derechos. Despido indirecto. Tiene aplicación en aquellos casos en que el trabajador se ve forzado a terminar anticipadamente el contrato de trabajo debido a que el empleador, que es el mismo patrono, ha incurrido en conductas irregulares que impiden que éste se siga ejecutando bien. Prácticamente aquí, ¿verdad?, el empleador obliga al trabajador a que renuncie. Procedimiento a seguir. El empleado solicita a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social se realice una constatación de hecho, porque el empleado llega a la Secretaría donde le manifiesta al inspector del trabajo: me está sucediendo esto, esto y esto. Entonces, el primer paso es solicitar la constatación de lo que está diciendo el trabajador. Es importante advertir que al trabajador le asiste la obligación de comunicarle por escrito al empleador su decisión de dar por terminado el contrato de trabajo, indicándole de manera clara y precisa los motivos por los cuales toma esa decisión, teniendo un lapso de tiempo de 30 días para hacerlo y luego continuar con el respectivo trámite administrativo. Para considerar un despido indirecto, aquí tenemos lo que es reducción de salario, incumplimiento del salario mensual, o bajar a un empleado de su puesto actual a uno de menor jerarquía. Por ejemplo, es una persona que tenía un cargo ejecutivo y que de repente venga y dice el jefe de él que lo traslada como vigilante. Desde ahí estamos viendo que es un despido indirecto.
Si a una persona viene y le dice, usted va a ganar tanto y de repente gana menos, entonces desde ahí es un despido indirecto, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hacer la salvedad. Cuando tiene mucha similitud, dejémoslo ahí, tiene mucha similitud con lo que es el despido indirecto, pero ojo, muchas veces suele suceder que dentro de la empresa hay ascensos, ¿verdad? Hay ascensos, pero esos son prácticamente acuerdos internos. Un ascenso puede aspirar a una persona de acuerdo a su antigüedad o la capacidad que tenga para manejar aquel cargo donde está la vacante. Pero ¿qué sucede? De repente el patrón le da la oportunidad al trabajador, sí puede tener derecho a un ascenso, pero ¿qué sucede? Le dice, va a someterse a un periodo de prueba, porque también tiene que haber un periodo de prueba, porque una cosa es, tal vez funcionó excelente, como de repente como un contador, y ya como un gerente administrativo puede funcionar de otra manera. Entonces se somete a un periodo de prueba. Pero obviamente al ser ascendido a otro cargo, él le incrementa en su salario, ¿verdad? Y cambia su posición dentro de la empresa. Pero si pasado 2 meses o en el periodo de prueba viene y dice el jefe, no, Juan no me funcionó en ese cargo, entonces perfectamente puede devolverlo al cargo anterior, pero eso tiene que ser pactado. Vuelve a su cargo anterior y con el salario que tenía anteriormente. Eso no va a ser lo que es un despido indirecto, ¿verdad? Hago la aclaración para que no vayan a haber dudas o inquietudes al respecto. Prácticamente este es el último punto de mi participación. ¿Por qué consideré esto? Mucha gente dice suspensión de los contratos de trabajo según el artículo 99, ¿verdad? La suspensión dice que puede ser, de acuerdo a este artículo, total o parcial. Entonces, cuando hablamos de una suspensión, bueno, ahorita tuvimos un caso muy sonado que fue el de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Los empleados fueron suspendidos, se les dieron notas, la suspensión puede ser hasta por 120 días. Se les extendió una nota en donde se les decía, ¿verdad?, que quedaba a criterio de ellos si aceptaban lo que es la suspensión o el reclamo de sus derechos. Queda a criterio. Pero el deber de un patrono es, si va a hacer una suspensión, dársela por escrito. Ojo, hacer también una notificación previa a lo que es la suspensión. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de suspensión, aquí nos está diciendo bien claro, la suspensión total o parcial de los contratos de trabajo no implica su terminación, ni extingue los derechos y obligaciones que emanen de los mismos, en cuanto al reintegro al trabajo y continuidad del contrato. La suspensión puede afectar a todos los contratos vigentes en una empresa o solo parte de ellos. Entonces aquí nos está diciendo que una suspensión no quiere decir que terminó la relación de trabajo, que hay suspensión total y parcial. La suspensión total es cuando, podría decirse, termina totalmente la labor o en totalidad se van todos los empleados por 120 días. Parcial puede ser que se quede trabajando el personal administrativo y el personal que se dedica a lo que es producción queda trabajando, o viceversa, fuera. Por eso dice parcial, parte de los empleados y por una parte del cliente. El administrativo queda trabajando, área de producción se suspende. ¿Por qué? Porque puede ser, como lo dice el artículo 100, por falta de materia prima, ¿verdad? De repente mucho exceso de producción y no han tenido las ganancias para poder pagar a los demás empleados. ¿Y qué debe de ser un patrono? Bueno, el patrono lo que tiene que hacer es notificar a los empleados cuando va a ser una suspensión. Tiene que notificar con 30 días de anticipación al empleado. ¿Por qué? Porque ese tiempo está considerado que el empleado puede buscar la colocación temporal en otro trabajo para poder cubrir sus necesidades, porque no es que el empleado queda desprotegido, pero